Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Cristo. Hermanos, amigos, amigas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Te damos la bienvenida a Radio Aguas Vivas, donde predicamos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones por internet desde México. Recibe un cordial saludo en el Señor. Vamos a la palabra. Hoy tenemos un tema titulado Cristo Salvador Todopoderoso. Cristo Salvador Todopoderoso. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 63, versículo 1. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Vamos a repetirla. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Bendito Padre Celestial, tú, Señor, que reinas y vives por los siglos, eterno, santo, glorioso, bendito y todopoderoso. Te ruego, Señor, que santifiques esta palabra, Señor. Santificamos tu nombre, Padre. Santifica la palabra y santifica, Señor, a todos los oyentes, donde quiera que la escuchen, Señor, en cualquier parte del mundo. Te ruego que pongas tu Espíritu Santo en ella, Señor, y que hagas la obra para la cual está predestinada esta palabra en este día, desde antes de la fundación del mundo. Toca, Señor, los corazones, toca las almas, Padre. Te ruego por las almas, Señor. Salva las almas del pecador, mi Dios, salva las almas de aquellos que están condenados. Pueden ser salvados este día por la poderosa sangre de Jesús. Yo te lo ruego, Señor. Gracias, Padre, y dame a mí la fuerza también para predicar tu mensaje, en el nombre de Jesús, glorioso y bendito. Amén. Hermano, amigo, esta aseveración de la Biblia se refiere, por supuesto, a nuestro bendito Señor Jesucristo, el Salvador de todo aquel que cree en su sacrificio en la cruz. Hoy vamos a predicar esta palabra, rogando al Dios eterno que la tome y la envíe en forma de bendición para ti que me escuchas, donde quiera que me estés oyendo, amigo, hermano, en el nombre bendito de Jesús. Y vamos a empezar haciendo unos comentarios acerca de la misteriosa y compleja persona de Cristo, hombre y Cristo Dios, a quien llamamos nuestro Redentor. Y uno de los misterios de la palabra de Dios es que nos enseña a creer que Cristo es Dios, y no obstante que es hombre. Así que, basándonos en la Escritura, nosotros sostenemos que Él es Dios verdadero, igual y coeterno con el Padre, y que al igual que su Padre, posee todos los atributos divinos en un grado infinito. Fíjate en esto: Cristo participó con su Padre en todos los actos de su divino poder, estuvo involucrado en el decreto de la elección, estuvo involucrado en el diseño del pacto, estuvo involucrado en la creación de los ángeles y en la creación del universo, cuando fue trasladado de la nada al espacio infinito. Y Cristo, el Señor, estuvo involucrado en el ordenamiento de este hermoso cuadro de la naturaleza que hoy podemos admirar por todas partes. Y antes de realizar cualquiera de estos actos, el Redentor divino era el Hijo eterno de Dios, porque la Biblia dice: desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, aleluya. Así que tampoco Él dejó de ser Dios al hacerse hombre. Él era igualmente Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, cuando fue el varón de dolores, experimentado en quebrantos en la cruz. Existen abundantes pruebas de esto en las constantes afirmaciones de la Sagrada Escritura, y ciertamente también en todos los milagros que Cristo realizó. La resurrección de los muertos, por ejemplo, o la caminata sobre las olas, sobre el mar embravecido, o el apaciguamiento de la tormenta, y la resurrección de un muerto que llevaba ya 4 días en el sepulcro, y tantos milagros, amigo, que hizo el Señor de gloria, que no tenemos tiempo de mencionar,
porque son muchos, pero que fueron pruebas contundentes de que Cristo es Dios, aleluya. Ahora bien, la Escritura nos enseña con toda certeza que Cristo es Dios, y hoy comparte el trono de su Padre. Él se sienta sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y Él es la verdad y la vida, es la adoración de todos los mundos, gloria al Señor. Pero igual se nos enseña, amigo, amiga, a creer que Él es hombre. La Escritura dice que en el día señalado Él descendió del cielo y se hizo hombre, siendo a la vez Dios, y asumió la naturaleza de un bebé en el pesebre de Belén. Luego dejó de ser un bebé y creció hasta convertirse en un hombre, y en todo se volvió hueso de nuestros huesos y carne de nuestra carne, excepto en nuestro pecado, porque Cristo fue puro y santo y sin pecado. Sus sufrimientos, su hambre y todo lo que Él vivió, su muerte y su sepultura, son sólidas pruebas de que Él era hombre, amigo, amiga. Pero sabemos que si bien Cristo era hombre, Cristo es verdaderamente Dios. Se nos enseña que era un niño nacido, un hijo dado, y sin embargo era al mismo tiempo el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, aleluya. Por tanto, en Él confiamos como el árbitro, en Él confiamos como el mediador, en Él confiamos como el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Ese es nuestro Salvador, Cristo el bendito, Cristo el santo, el eterno, aleluya. Cristo es el que dice: yo, el que habla en justicia, grande para salvar, aleluya. Cristo tiene el poder y la majestad, amigo que me estás escuchando. Cristo es el regente de la providencia, Cristo el rey de la muerte, el vencedor del infierno, el Señor de los ángeles, el amo de las tormentas y el Dios de las batallas, aleluya. Y por tanto no se necesita ninguna prueba de que Él es el eterno Salvador. Así que hoy vamos a hablar de Jesucristo, el que es grande para salvar, y rogamos que el Dios Espíritu Santo nos ayude en esta palabra para la salvación de las almas que la escuchen, donde quiera que la escuchen. Primero vamos a considerar lo que significan las palabras para salvar. En segundo lugar, veremos cómo es verdad que Cristo es grande para salvar. Y en tercer lugar, si nos da un poquito de tiempo, amigos, veremos la razón por la cual Él es grande para salvar, aleluya. Entonces, en primer lugar, ¿qué entendemos nosotros en la frase para salvar? Cuando las personas leen estas palabras, consideran que quieren decir salvación del infierno, y tienen razón en parte, porque es cierto que Cristo salva efectivamente a los hombres del castigo de su culpa. Es cierto que Cristo lleva al cielo a quienes merecemos la ira eterna y el disgusto del Altísimo Dios Todopoderoso. Es cierto que Cristo borra la iniquidad, borra la rebelión y el pecado, y que las iniquidades del remanente de su pueblo son pasadas por alto gracias a su sangre bendita y a su expiación en la cruz. Pero ese no es todo el significado que está contenido en las palabras para salvar. Salvar, amigo, amiga, significa algo más que simplemente librar a los pecadores de hundirse en el infierno. Por la palabra salvar, entendemos la totalidad de la grandiosa obra de la salvación, desde el primer deseo santo y desde la primera convicción espiritual hasta la completa santificación. Y todo eso es realizado por Dios por medio de Jesucristo. Es realizado por Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Cristo no solo es grande para salvar a los que dicen que se arrepienten, sino que es capaz de hacer que las personas se arrepientan de verdad, se arrepientan en serio. Cristo no está ocupado simplemente en llevar al cielo a quienes creen, aleluya, sino que es poderoso para dar a los hombres nuevos corazones y para generar la fe necesaria en esos corazones. Oh, gloria al Señor. Cristo no es meramente poderoso para dar el cielo a alguien que lo desea, amigo, amiga, sino que es poderoso para hacer que el hombre que odia la santidad la ame. Cristo hace, aleluya, que el despreciador de su palabra doble su rodilla delante de él, y Cristo el Eterno hace
que el réprobo más esclavizado por los vicios se vuelva del error de sus malos caminos. Oh, gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya. Qué grande es el Señor, amigos, hermanos. Escucha bien esto. Cristo no vino al mundo para colocar a los hombres en un estado salvable, simplemente. Cristo vino para colocarlos en un estado salvado. Oh, aleluya. Cristo no vino para ponerlos donde pudieran salvarse por sí solos. Cristo vino para hacer la obra en ellos y por ellos de principio a fin. Mis queridos oyentes, hermanos, oh, si creyésemos que Cristo solo vino para ponerlos a ustedes y a mí en un estado en el que pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, renunciaríamos a la predicación para siempre, porque conociendo por mí mismo la maldad del corazón de las personas y mi maldad, mi propia maldad, y sabiendo cuánto rechazamos la obediencia a Cristo, yo abandonaría la esperanza de éxito en la predicación de un evangelio que solo tuviera que exponer, pero cuyos efectos dependieran de la voluntaria aceptación que le dieran personas no renovadas y no regeneradas por el poder del Salvador Jesucristo. Entonces, si no creyéramos que hay un poder en la palabra de Jesús que hace que los hombres se ofrezcan voluntariamente en el día de su poder, y que los vuelve del error de sus caminos gracias a la potencia extraordinaria, sobrecogedora y constrictiva de una influencia divina y misteriosa, cesaríamos de gloriarnos en la cruz de Cristo. Oh, Cristo es poderoso, Cristo es poderoso, Cristo es poderoso, aleluya, no simplemente para colocar a los hombres en una condición salvable, sino que es absoluta y enteramente poderoso para salvarlos. Y consideramos este hecho como una de las pruebas más grandiosas del carácter divino de la revelación de la Biblia. Muchas veces he tenido dudas y temores, igual que la mayoría de ustedes, amigos que me oyen, hermanos. ¿Y dónde está el sólido creyente que no haya vacilado algunas veces? Pero cuando pienso en cómo Cristo me salvó de la muerte, el mismo día en que yo me iba a suicidar por una enfermedad que ya no soportaba más, entonces sé que Cristo salva al pecador, Cristo salva al pecador, porque Cristo llegó en el momento justo, ni antes ni después. Oh, incluso Cristo salva al pecador más vil, como era yo, como yo fui antes de ser cristiano, aleluya. Todos mis hermanos que también han sido salvados, escucha bien, han pasado de muerte a vida, y hoy siguen a Cristo, y se mantienen en la fe del glorioso Señor que es grande para salvar. Oh, 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 bendito sea tu nombre, Señor Jesucristo. Ahora, entendemos que la prueba más convincente del poder de Cristo no es que Él ofrezca la salvación, hermanos amigos, no es que nos pida que la tomemos si así lo deseamos, sino que cuando ustedes la rechazan, cuando ustedes la desprecian, Él tiene un poder mediante el cual puede cambiar tu mente, sus mentes, puede hacerlos pensar de manera diferente a como lo hacían antes y puede volverlos del error de sus caminos. Y ese es justo el significado del texto: grande para salvar, grande para salvar. Cristo es grande para salvar, pero eso no agota todo el significado de esa palabra, amigo, amiga, aleluya. Nuestro Señor Jesucristo no solo es grande para hacer que los hombres se arrepientan, nuestro Señor no solo es grande para vivificar a los que están muertos en el pecado y para volverlos de sus necedades y de sus iniquidades. Él es exaltado para hacer algo más que eso. Él es grande para hacer que sigan siendo cristianos después de haberlos hecho cristianos, y es grande para preservarlos en su temor hasta llevarlos a la consumación de su existencia espiritual en el cielo. Y qué grande es esto, aleluya, gloria a Cristo, gloria a Cristo, porque el poder de Cristo, aleluya, no radica en convertir a alguien en un creyente para luego dejar que se la arregle por sí mismo, sino que Cristo, que comienza la buena obra, Él la continúa hasta la misma muerte del creyente.
Ese es el Señor Todopoderoso Jesucristo, ante el que yo me inclino de rodillas y le doy la gloria. Señor Jesús, qué grande eres, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, bendito Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Oh, ese es el Señor Todopoderoso Jesucristo, que implanta el primer germen de vida, que vivifica el alma muerta, que da la vida, que prolonga la existencia divina y que otorga ese gran poder que destroza al final toda atadura de pecado y lleva al alma ya perfeccionada a la gloria del cielo. Escucha bien, amigo, hermano, todos los hombres y mujeres a quienes Cristo ha dado el arrepentimiento se sostendrán infaliblemente en su camino, se sostendrán infaliblemente en su camino, porque Dios no comienza nunca una buena obra en una persona sin concluirla. Dios nunca hace que un hombre esté verdaderamente vivo para las cosas espirituales sin que continúe esa obra en su alma hasta el final, asignándole un lugar entre los coros de los santificados allá en el cielo. Gloria a Dios. Entonces, el que es grande para salvar, el que es grande para salvar, no me lleva un día a la gracia y luego me dice que me mantenga por mí mismo. Cristo me pone de tal manera en un estado de gracia y me da tal vida interior y tal poder dentro de mí por su Espíritu Santo que no puedo volverme atrás, no puedo volverme atrás. Aunque yo quiera, Él me va a regresar. Así como tampoco el sol en el cielo puede detener su curso ni puede cesar de brillar, así sucede con el creyente. Oh, Cristo es grande para salvar, amados amigos. Todo esto encierra el significado de las palabras de la Biblia, grande para salvar. Ahora vamos a ver en segundo lugar, ¿cómo podemos comprobar que Cristo es grande para salvar? Bueno, para esto solo vamos a necesitar un argumento. Y el argumento es que Cristo lo ha hecho. No necesitamos ningún otro argumento, porque sería superfluo añadir otro. Cristo salva a los hombres y mujeres que creen en Él. Cristo los salva. Cristo los salva en toda la extensión y el significado de la palabra. Ahora vamos a suponer, para clarificar un poco esto, el peor de los casos. Es muy fácil imaginar, dicen algunos, que cuando el Evangelio de Cristo es predicado, algunas personas que son amistosas y virtuosas y que siempre han sido educadas en el temor de Dios, reciben el Evangelio con amor. Muy bien, entonces no tomaremos un caso así, pero ustedes pueden imaginarse aquel isleño de los mares del sur. Él acaba de digerir una diabólica comida de carne humana. Él es un caníbal y de su cinturón penden cabelleras de seres humanos que él ha matado y de cuya sangre se gloria todos los días. Oh, si ustedes desembarcaran en su isla, él se los comería también, a menos que procedieran con sumo cuidado. Ese hombre se inclina ante un bloque de madera. Es una pobre criatura ignorante y degradada y muy poco alejada de la bestia. Ahora bien, tiene poder el Evangelio de Cristo para domar a ese hombre, para tomar las cabelleras que penden de su cinturón, para hacer que renuncie a sus prácticas sangrientas y a sus dioses, y hacer que se convierta en un cristiano civilizado. Envíenle al mejor maestro del mundo, envíenselo, o envíenle al mejor filósofo del mundo, envíenselo, y se lo comería a todos antes de que terminara el día. Eso sería todo lo bueno de ese esfuerzo. Pero si va el misionero con el Evangelio de Cristo en la mano, oh, aleluya, ¿qué será de este caníbal? Pues en multitudes de casos el misionero ha sido el pionero de la civilización y bajo la providencia de Dios ha escapado de una muerte cruel. Él va con amor en sus manos y en sus ojos, va con la palabra de Dios en la mano, va y le habla al salvaje, va y le habla al salvaje en el nombre de Cristo. Y fíjense bien lo que pasa, ya que les estamos compartiendo hechos, no sueños. El salvaje le pone su hacha de combate y dice: es maravilloso, lo que este hombre me dice es prodigioso, voy a sentarme para escucharlo, yo quiero saber.
Y entonces escucha la palabra de Dios, escucha que Cristo es poderoso para salvarlo, escucha que Cristo es poderoso para perdonarlo, que Cristo es poderoso para limpiarlo de todo lo que ha hecho, y las lágrimas ruedan entonces por sus mejillas, y en ese instante se enciende en él un sentimiento de humanidad que nunca antes ardió en el interior de su alma, y él dice: creo en el Señor Jesucristo, y ya pronto está vestido y en su sano juicio, y se convierte en un hombre en todos los sentidos, en un hombre cambiado, como deseáramos que fueran todos los hombres. Ahora bien, nosotros afirmamos, amigo hermano, que esto comprueba que el Evangelio de Cristo no viene a la mente que está preparada para recibirlo, sino que Cristo por sí mismo prepara a la mente del hombre. Cristo no pone meramente la semilla en la tierra que ha sido preparada de antemano, sino que Él ara también el suelo, sí, y lo arrellana y realiza la plenitud de la obra, porque Cristo es sumamente capaz de hacer todo esto. Aleluya. Pregúntenles a los misioneros que están en África, en medio de los peores bárbaros del mundo, pregúntenle si el Evangelio de Cristo es capaz de salvar. Oh, aleluya. Y le señalarían el Kral del Otentote, y luego le señalarían las casas de los brujos, y les dirían: ¿qué ha provocado esta diferencia sino la palabra del Evangelio de Cristo Jesús? Aleluya. Gloria a Cristo. Oh, sí, queridos amigos, hermanos, tenemos pruebas suficientes en países paganos y no necesitamos decir nada más, pues contamos también con suficientes pruebas en todas partes, en todo lugar. Hay algunos, escucha bien, que predican algo que es lo suficientemente bueno para suministrarles a los hombres un tipo de vida cuando ya la tienen, cuando ya la conocen, pero pero que no es bueno para vivificar a los muertos ni para salvar el alma, y que puede entregar más bien a la desesperación a los propios personajes a quienes el Evangelio de Cristo pretendía alcanzar. Pero podríamos contarles unas historias de algunos que se han sumergido de cabeza en los golfos más negros del pecado, que nos horrorizarían a todos si les permitiéramos decirlo abiertamente al aire, y podríamos decirles cómo han venido ellos a la casa de Dios con una actitud agresiva en contra del predicador, resueltos a burlarse de cualquier cosa que dijera. Ellos se quedaron un momento, pero alguna palabra atrajo su atención. Ojo, fue algún dicho directo y conciso que penetró en sus almas. Otras pasó sus tuétanos, sus huesos, no supieron cómo fue, pero se quedaron arrobados y se demoraron para oír un poco más de tiempo la palabra, y gradualmente, inconscientemente para ellos, las lágrimas comenzaron a brotar, y cuando se fueron estaban poseídos por un sentimiento extraño y misterioso. Entonces cayeron de rodillas, contaron delante de Dios toda la historia de su vida, y Él les dio la paz a través de la sangre del Cordero bendito. Queridos amigos, esta es la más grandiosa demostración del poder del Salvador. Si se predicara otra doctrina, ¿lograría lo mismo? Hay una prueba positiva, incluso en casos que tenemos ante nosotros, de que Cristo es poderoso para salvar aún a los peores hombres y apartarlos de las necedades a las que se han entregado por demasiado tiempo. Y nosotros creemos que el mismo evangelio predicado en otra parte produciría los mismos resultados. Aleluya. Y la mejor prueba que pueden obtener jamás de que Dios es grande para salvar, queridos oyentes, es que Él los salvará a ustedes, Él los salvará a ustedes, Él los salvará a ustedes si creen hoy en Cristo y le reciben como Señor de su vida. Aleluya. Mi querido amigo, sería un milagro que Él salvara a tu prójimo que está a tu lado, o a tu vecino, pero sería un milagro mucho mayor que te salvara a ti, amigo que me estás oyendo. Punto tercero. Oh, gloria a Dios. La pregunta ahora es: ¿por qué Cristo es grande para salvar? Para esto hay diversas respuestas. Y si pensamos que la palabra salvar quiere decir perdón de pecados y salvación del infierno, Cristo es grande para salvar debido a la eficacia infinita de su sangre expiatoria. Entonces, amigo, amiga,
por negro que estés por el pecado, Cristo es capaz en este instante de volverte más blanco que la nieve recién caída. Y si tú preguntas por qué, yo te lo diré. Cristo es capaz de perdonarte porque Él fue castigado por tu pecado. Oh, y por tanto, Él puede remitirlo libremente porque tu castigo fue pagado enteramente con su propia vida. Querido oyente, Cristo es grande para salvar, Cristo es grande para salvar, porque Dios no apartó la espada, sino que la hundió en el corazón de su propio Hijo, para derramar su sangre, a fin de que tú fueras salvo por la fe. Él no perdonó la deuda, ya que fue pagada con gotas de sangre preciosa, sin pecado y sin mancha, y ahora el gran recibo está clavado en la cruz, y nuestros pecados con Él, de tal manera que hoy podemos quedar libres si creemos en Cristo. Por esta razón, Cristo es grande para salvar, es grande para salvar en el verdadero y más amplio sentido de la palabra. Oh, Cristo es grande para salvar. Él lo hace por el poder omnipotente de su divino Espíritu, porque mientras las personas estén oyendo la palabra, el Espíritu Santo obra el arrepentimiento en aquellos a los que Dios habrá de salvar. Él cambia el corazón y renueva el alma, y con este poder del Espíritu Santo maravilloso podemos ir a los seres humanos más envilecidos y degradados, y no hemos de temer que Dios no los salve. Oh, si le agradara a Dios, el Espíritu Santo podría hacer que cada uno de ustedes cayera de rodillas, confesara sus pecados y se volviera a Dios en este instante. Él es el Espíritu Todopoderoso, capaz de obrar prodigios. Voy a terminar con esto. Amigo, amiga, que me escuchas, ¿crees tú que el Señor Jesucristo es grande para salvarte? ¿Lo crees? ¿Crees tú que el Señor Jesucristo, por la obra de su cruz, es todopoderoso para perdonarte? ¿Crees tú que el Señor Jesucristo, habiendo llevado nuestros pecados sobre su espalda, siendo santo, puro y sin mancha, es capaz de limpiarte a ti de todos tus pecados y de regalarte la vida eterna? ¿Tú lo crees, amigo, amiga? Si tú lo crees en este instante, Dios te salvará sin ninguna duda, porque Él es grande para salvar. Romanos 10:8 dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Quieres confesar al Señor Jesús con tu boca, amigo, amiga? Creyendo en tu corazón en este día. Si tú lo haces, amigo, amiga, que me oyes, entonces serás salvo de la condenación eterna, porque Dios lo dice y Dios nunca miente. Cristo es grande para salvar. Solo repite la oración de fe conmigo al Padre Celestial y Él la escuchará. Aleluya. Repítela en este instante, amigo, amiga. Altísimo Padre Santo, reconozco que soy un pecador y que te he ofendido, Señor. Lo reconozco, Padre. Lo reconozco. Me arrepiento de todos mis pecados. Te entrego hoy mi corazón. Entra en Él, Padre, y cambia mi vida. Le abro la puerta a Jesucristo, tu Hijo amado, que murió en la cruz y resucitó de los muertos por mí. Límpiame, Señor, y lávame con esa sangre preciosa que Jesús derramó, siendo puro y santo en la cruz del Calvario. Aleluya. Cámbiame, Padre, y hazme la persona que tú quieres que sea de hoy en adelante. Aleluya. Gracias te doy, Padre, por escribir mi nombre en el libro de la vida eterna. Y gracias te doy, Señor, por regalarme la vida eterna. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Amén, gloria a Dios, santo.